Todos bienvenidos. Hemos aprendido en el capítulo anterior que los errores forman parte de la vida. Así que la diferencia no está en quién no ha cometido errores, sino en qué hacemos con esos errores después de que lo hemos cometido. La Biblia es clara, la Biblia expone las debilidades y los errores de líderes claves de la Biblia que cometieron fallas extremas y a pesar de eso lograron convertirse en los pilares más grandes del servicio a Dios. El objetivo es que ninguna persona tenga más alto concepto de sí que el que deba tener y que pueda apreciar que lo que somos no es por méritos propios, sino por la gracia divina. Primera de Corintios 1 del 27 al 28 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y Lucas 5 del 30 al 32 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, se refieren a los discípulos de Jesucristo, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hemos podido ver en estas palabras que Dios usa a la gente imperfecta, gentes que cometen errores, y los usa para cambiar el mundo. Personas que en determinados momentos tomaron malas decisiones, de las que tuvieron que asumir sus consecuencias después, porque lo que tú siembras es lo que recoges. Pero eso no significa que esas personas fueron desechadas por Dios. Dios elige a personas consideradas por este mundo pecadoras, sin valor, rechazadas, ignoradas, o muchas veces personas frágiles y débiles. Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, hablemos de Moisés, considerado según Deuteronomio 34:10 como el mayor profeta de la historia. Moisés asesinó a un egipcio en su juventud y más tarde golpeó la roca en Mérida por ira, por tener ira, en lugar de seguir las instrucciones de Dios. Sin embargo, Dios no lo rechazó. Dios lo transformó en el libertador de Israel y en el legislador de la ley. Su historia demuestra que Dios usa a los quebrantados de corazón. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Si fuéramos al rey David, también considerado profeta en Hechos 2:30, David cometió adulterio con Betsabé y para ocultarlo propició indirectamente la muerte de su esposo Urías, el esposo de Betsabé. A pesar de eso, tras su profundo arrepentimiento, Dios mantuvo su pacto dinástico y de su linaje terrenal nació Jesucristo, el Salvador del mundo. Si vamos a hablar, por ejemplo, de Abraham, el patriarca y profeta, conocido como el padre de la fe, en un momento determinado, Abraham mintió, diciendo que su esposa Sara era su hermana. ¿Y por qué lo hizo? Por temor a ser asesinado, poniendo en riesgo, en peligro a su familia. Aún así, Dios no lo condenó, Dios lo perdonó y cumplió su promesa de fe, convirtiéndolo en el padre de multitudes y en el referente máximo de la confianza de Dios. También vemos el apóstol Pedro, que negó conocer a Jesucristo 3 veces por miedo. No obstante a eso, Jesús lo restauró públicamente. Y tras la resurrección pasó de negar a Cristo a ser el pilar que lideró la iglesia primitiva en el día del Pentecostés.
al que Dios incluso le entregó las llaves del reino de los cielos, que lo podemos ver en Mateo 16, del 3 al 19. Y también le dijo en Juan 21, del 1 al 17, apacienta mis ovejas. También podemos ver a Noé, que es considerado en las tradiciones abránicas como un hombre justo, íntegro y obediente, que halló gracia ante Dios. No obstante, tras sobrevivir al diluvio, se embriagó, se desnudó y perdió el control en su tienda. Pero Dios conservó su lugar en la historia como el salvador de la humanidad física. Su descendencia repobló la tierra bajo un nuevo pacto divino. Tenemos a Sansón, el último de los jueces israelíes, personaje de una fuerza increíble, una fuerza física extraordinaria. Se dejó llevar por sus pasiones y confió en personas equivocadas, revelando el secreto de su fuerza que tenía que tener reservado. Y esto le trajo consecuencias que tuvo que sufrir. Pero cuando Dios vio que Sansón se arrepintió, Dios le devolvió la fuerza a Sansón en sus últimos momentos. Incluso está incluido en el Salón de la Fe que habla el libro de Hebreos 11:32. El apóstol Pablo, qué ejemplo más significativo, considerado como el apóstol de los gentiles y reconocido como el gran teólogo del cristianismo y el principal responsable de la expansión global de la iglesia primitiva, debido a su misión de propagar el cristianismo fuera del pueblo judío, que quede claro. Pero Pablo persiguió ferozmente a la iglesia primitiva y consintió el asesinato de cristianos. Por eso Dios lo confrontó en camino a Damasco y allí lo quebrantó y allí transformó su corazón y lo convirtió en el mayor misionero de la historia, incluso autor de gran parte del Nuevo Testamento. Podemos ver también a Jacob, uno de los 3 grandes patriarcas del pueblo de Israel. Jacob engañó a su propio padre y le robó la primogenitura a su hermano Esaú mediante mentiras. Dios lo quebrantó físicamente y en una lucha espiritual cambió su nombre de usurpador a Israel y lo convirtió en el padre de las 12 tribus. Tenemos el caso de Jonás, el profeta. Jonás huyó en dirección contraria a lo que le mandó Dios y lo hizo por prejuicio y por rebeldía. Pero ¿qué le pasó? Que se lo tragó un gran pez y se arrepintió y Dios lo usó entonces para salvar de la destrucción a toda la ciudad de Nínive. Está el caso de Gedeón, uno de los jueces más grandes e importantes del Antiguo Testamento. En su momento actuó con profunda cobardía. Se escondió, dudó repetidamente de Dios, pidió señales como un vellón de lana. Aún así, Dios lo transformó en un valiente guerrero que liberó a Israel con solo 300 hombres. Tenemos el caso del rey Manasés, que fue uno de los reyes más crueles de toda Judá, practicando incluso la idolatría y el ocultismo. Tras ser capturado, fue llevado a Babilonia y allí en Babilonia se humilló profundamente ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios no lo rechazó. Dios lo restauró en su reino y lo puso para limpiar el país de los falsos dioses. Es decir, a pesar de estos ejemplos, hay personas que actualmente, desobedeciendo lo que la palabra enseña, insisten en destruir tu identidad y autoestima, queriéndote convencer de que tu valor depende de su aprobación o de un pasado perfecto. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran falsedad! ¡Qué enorme hipocresía! ¡Qué inmensa demagogia y doble moral! No le hagas caso a esa gente. Sigue adelante y no te detengas en ello y confía en Dios.